Buenos días, amados y amadas hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Me alegra nuevamente estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Quizá alguno de los nuestros no podrán conectarse el día de hoy por la falta de energía eléctrica por el fenómeno que nos golpeó en esta semana, pero espero que puedan ver esta lección posteriormente, ya que quedará grabada en este espacio virtual. En nuestra lección anterior dirigimos nuestra atención a eventos relacionados con el comienzo de la Gran Tribulación. Pudimos observar la manifestación del anticristo y el surgimiento de guerras, de hambre y enfermedad, cual nunca antes ha habido. La muerte, por ejemplo, lo mismo que un animal hambriento yendo en pos o tras aquellos males, cobrando víctimas y llenando completamente el Hades. Mientras tanto, en medio de todos estos problemas, la creación sufría convulsiones con grandes desastres naturales, el temor invadiendo los corazones de las personas al mirar al soberano, a quien toda criatura viviente debe de rendir toda cuenta. Ahora nos trasladamos más allá de esta visión inicial del día del Señor, hacia los eventos que parecen estar asociados con el punto medio del periodo de la Gran Tribulación. Vamos a estudiar el capítulo 7. Este capítulo 7 hace mención de dos grupos de personas, los 144,000 y una vasta multitud vestida de ropas blancas con palmas en las manos. Vamos a examinar cada uno de estos dos grupos y su importancia en los eventos de los últimos tiempos. Así es de que tenga su Biblia en la mano, ¿sí? Es Apocalipsis 7 con el tema los 144,000 y una gran multitud. Vamos a orar a Dios pidiendo su bendición. Eterno Dios, alabamos tu nombre y te damos las gracias por tus cuidados, por todos los favores, Señor, que tú tienes para con nosotros, tu pueblo, Señor, e inclusive también para con aquellos que aún sin temerte, Padre Santo, tú tienes misericordia. Dios, hemos de dedicar este tiempo para estudiar tu palabra. Te estamos suplicando que tú nos des de tu gracia, que nos des de tu misericordia para poderla entender tal cual es. Toma mi vida en este trabajo, Señor, y permite que en todo esto tu nombre sea glorificado por Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Nuestra lección está dividida en esta ocasión en tres partes. La primera parte es 4 ángeles y el ángel de los sellos. La segunda vamos a hablar de los 144,000, ¿sí? Vamos a identificarlos. Y la tercera vamos a hablar de la gran multitud vestida de ropas blancas. Los eventos que ocurren en el capítulo 7 nos sugieren que la última mitad del periodo de la tribulación, sí, recuerde que la tribulación la hemos dividido, o bueno, de acuerdo a los exegetas se divide en dos. Tiene una duración de 7 años, los 3 años y medio primeros son de falsa paz y los 3 años y medio restantes son realmente de esta gran tribulación prácticamente. Y entonces estamos hablando justamente, o parece que este capítulo 7 se enfoca a esa última parte de la gran tribulación, comenzando entre la apertura del 6º sello y el 7º sello, que también tenemos pendiente de estudiar. Sin embargo, en un sentido más amplio, creemos que todo el material que estudiaremos en los capítulos 7, 8 y 9 tienen que ver con los eventos que ocurren justo en la mitad de los periodos de los 7 años. Por tanto, nuestro enfoque de estas cosas va a estar reflejando esta creencia, ¿sí? Esta creencia implícita de que es a la mitad o a los 3 años y medio prácticamente. El libro del Apocalipsis, es bien importante que lo aclaremos antes de comenzar. Sí, el libro del Apocalipsis está escrito en una forma interesante que lo llevará a usted por medio de una serie de eventos que están sucediendo y en esa serie de eventos en ocasiones hay que hacer ciertos paréntesis explicativos, paréntesis sintéticos. Así es que nos da un panorama amplio y luego se regresa y lo llena de detalles, todo relacionado con ese panorama. Este método típico de enseñanza en la Biblia se ve en repetidas ocasiones. Es el método que generalmente utilizaba Jesús. Él, por ejemplo, daba ilustraciones y después de que las listaba regresaba y las completaba.
De esa manera, si usted lee, se podrá dar cuenta que usted, inclusive, por ejemplo, en la creación, podemos leer en el libro del Génesis, que nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza en el capítulo 2, y luego cuando regresamos al el capítulo 3, parece como que nos vuelve a narrar lo mismo, pero no es que nos narre lo mismo, simplemente está ampliando lo que anteriormente ya nos había acostumbrado. Perdón, ya usted había leído. Entonces tenemos que acostumbrarnos a leer desde este comienzo. Usted sabe, estamos acostumbrados a leer desde el comienzo hasta el final, y la historia siempre va progresando. La trama continúa desde el comienzo hasta el final, y siempre es de esta manera para nosotros, los occidentales, y mucha parte o mucha gente, la mayoría de la gente en el mundo. Bueno, ese es nuestro método, así leemos nosotros. Pero con la Biblia se da un trama desde el comienzo y hacia el final, y luego regresa atrás y dice, ahora esto es lo que sucederá, y se amplía ese tema que ya se ha abarcado. Así que esta forma, este método, como ya mencioné, es un paréntesis sintético o una porción explicativa. Bueno, el capítulo 7 y parte de esto van a tener este comportamiento. Sí, ya se nos han hablado, por ejemplo, de 6 de los sellos, y vamos a explicar algunos. Y lo mismo va a suceder cuando hablemos un poquito de las copas y luego de las trompetas. Bueno, regresando al capítulo 7, e insisto, es una porción explicativa. Y vamos a regresar un poquito, o vamos a regresar en el tiempo, en ese intervalo entre los 6 sellos prácticamente. Ya en este capítulo 7 se nos darán, o se nos da, mejor dicho, algunos detalles. Este capítulo trata con un par de grupos aquí en este capítulo. Entonces paso a la primera sección de nuestro estudio, la número 1, que es 4 ángeles y el ángel de los sellos. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Los críticos de la Biblia han señalado muchas veces a esta imagen, a esta parte, como una prueba de que la Biblia no puede ser inspirada por Dios, porque habla acerca de los 4 ángulos de la tierra, y nosotros sabemos que la tierra es redonda, por consiguiente no tiene ángulos. Pero realmente ellos dicen, hermano, que la Biblia no es confiable por esta situación, y que no podría ser inspirado por Dios quien dijera que la tierra es cuadrada solamente por la palabra ángulos. Bueno, es interesante, hermano, que el libro de Job habla de la redondez de la tierra, y eso fue mucho tiempo atrás, cuando las personas todavía pensaban que la tierra era plana. Por ejemplo, Job dice, él sostiene el mundo sobre la nada. No es sobre el lomo de una tortuga, o sobre el lomo de un elefante, o sobre los hombros de Atlas, como muchas personas creían en esa época, sino que él sostiene la tierra sobre la nada. Así que realmente, hermano, la Biblia es confiable. Ahora, cuando habla acerca de los 4 ángulos de la tierra, está hablando del norte, del este, del sur y del oeste, ¿sí? Del viento del norte, del viento del sur, del viento del este, del viento del oeste. Así que las personas que siempre están buscando pequeñas cosas, intentando encontrar alguna falla, pues están trabajando en balde. Sí, estarán trabajando con esto en mucho tiempo, y realmente son ideas para ellas y para ellos frustrados. Bueno, estos 4 ángeles estaban deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que el viento no soplara sobre la tierra, ni en el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Puede usted imaginar cuando el viento se detenga por un periodo de tiempo? Nosotros los cancunenses tenemos un viento que trae el aire limpio en la tarde, y siempre es una bendición cuando esa brisa de la tarde corre desde el este, ¿sí? Corre desde el este hacia el norte, haciendo esta forma, desde el este hacia el norte prácticamente, llevándose todo el calor y todos los contaminantes que hay sobre la ciudad. Pero esos vientos, ¿sí? Esos vientos cesarán, ¿sí? Esos vientos cesarán en algún momento, y esos vientos con grandes fuerzas serán liberados en fuerzas de huracanes, ¿sí? En tremendas fuerzas durante la gran tribulación. Justamente esta semana, ¿sí? Esta semana, a los que vivimos aquí en Quintana Roo, el Señor nos dio, nos dio un anticipo
de lo que puede suceder cuando los vientos golpean con toda su fuerza, ¿sí? El huracán Delta tuvo vientos sostenidos de hasta 230 kilómetros y rachas de 250 kilómetros. Sí, el viento con esas rachas de 250. Y por supuesto, sabemos de toda la devastación que dejó en su camino, solo siendo un huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. También nosotros cancunenses podemos recordar a Wilma, el huracán Gilberto. Vimos la devastación que puede dejar un huracán categoría 5 que golpea a 295 kilómetros por hora. Bueno, hermano, amigo, Dios liberará algunos vientos feroces sobre la tierra, mucho mayores que estos 295 que alcanza un huracán categoría 5. Pero esto lo hará el Señor permitiendo una gran devastación, para que estos dejen una gran devastación. Y antes de que esto suceda, antes de que estos vientos sean liberados, Él quiere sellar a un grupo que no serán heridos por estas tremendas fuerzas de los vientos que serán liberados sobre la tierra. Dice el versículo 2: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Insisto, habrá huracanes, habrá tornados como el mundo nunca ha visto antes, ¿sí? Y aquellos que estén en el mar, aquellos que estén en la tierra, no escaparán de estos horribles vientos. Pero aún así, este ángel, ¿sí? este quinto ángel, ordena a los 4 ángeles que contenían esos vientos a no liberarlos, a que se esperen hasta que él fuera capaz, hasta que ese ángel sellara en sus frentes a los siervos de Dios. Dice el versículo 3, que este ángel les dijo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios, ¿sí? Reténganlos, es lo que está diciendo este ángel a los 4 ángeles que estaban deteniendo los vientos o listos para liberar los vientos. A juzgar por el contexto en el pasaje y en los demás capítulos, me refiero al capítulo 7, 8 y 9 que vamos a estar estudiando, el sello que habla este ángel es protección, porque el juicio está a punto de ser derramado. En el capítulo 9, versículos 3 y 4, es obvio, hermano, que este sello protege del asolamiento, de la quinta trompeta del juicio, aquellos que han sido sellados, aquellos que tienen este sello. Aquí el proceso del juicio es controlado, mientras que los 144,000 reciben un sello que les va a dar, que les va a proveer, les va a brindar esa protección. Es obvio que así es, pues estos sellos o esta marca estará en sus frentes. Usted se preguntará, ¿cuál es el sello de Dios? ¿Sí? ¿Cuál es el sello? No nos dice. Así es que realmente yo no puedo decírselo. Algún sello que Dios colocó sobre ellos, pero Él no nos dice exactamente lo que Él es. Y es interesante que cuando la Biblia hace silencio sobre algo, muchas personas parecieran tener todas las respuestas y dar toda clase de conjeturas. Intento realmente estar alejado de las conjeturas. Si yo hiciera conjeturas, pues tendría mucho cuidado de aclararles que esa es mi opinión, pero aquí no nos dice simplemente un sello. ¿Cuál es ese sello? Yo no lo sé. Por ejemplo, la iglesia, ahorita somos sellados por el Espíritu Santo, pero somos iglesia muy independiente de estas personas que se quedaron a la gran tribulación. Recuerde, la iglesia no participará de la gran tribulación. La iglesia previamente habrá sido raptada con el Señor. Paso a la segunda parte de esta lección. Los 144,000. El versículo 4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Esto debería estar claro. No debería haber ninguna confusión o dudas en cuanto a la identidad de estos 144,000.
Ellos son de todas las tribus de los hijos de Israel. Esto es tan claro como usted realmente pudiera decirlo. No hay vuelta de hoja. Pero es interesante que tantos grupos salgan diciendo que ellos son los 144,000 que fueron sellados por Dios. Los testigos de Jehová hacen esta afirmación, pero ellos no deben tener mucha fe en cuanto a lo que han creído, porque ellos ya son más de 144,000, ¿sí? Y entonces ellos comienzan a mezclar y tienen problemas intentando explicar cómo usted puede ir al cielo ahora, porque para ellos esto ya está lleno. Así es que es un problema alentar realmente para ellos a nuevos obreros a salir a vender sus revistas, porque ellos lo han estado haciendo durante años para ganar la posición de ser uno de aquellos que estarán en el cielo. Cuando avancemos más en el libro del Apocalipsis, encontraremos realmente a los 144,000 nuevamente allá en el cielo y tendremos otra descripción de ellos ahí. Creo que es en el capítulo 14. Pero ellos son realmente de la tribu de Israel. ¿Sí? Y no se necesita realmente ser un gran teólogo, ser un exégeta o ser un genio para comprender esto. Pero en caso de que algún otro personaje salga por ahí, hubo un hombre llamado Herbert Armstrong, ¿sí? Fundador de la Iglesia Universal. Y si viene uno como él que diga, y que venga, que aparezca y diga, no, nosotros somos el Israel, la iglesia es el Israel y nosotros somos los 144,000. Aparecerán quizá otros tantos, pero por supuesto que Herbert Armstrong, cuando estaba en su época de auge, hermano, cuando estaba en sus mejores años y tenía transmisiones radiales por todo Estados Unidos, él vendía la revista La Pura Verdad y declaraba, ¿sí? que él estaba reuniendo, que él tenía la tarea de reunir a esos 144,000 y que se estaban preparando en un lugar en el desierto para que estas personas se refugiaran. Él decía que él iba a enviar un telegrama cuando llegara ese momento, si ellos eran fieles, sustentando en un dar doble o quizás hasta dar un triple diezmo a su ministerio. Por supuesto, Armstrong se fue con su recompensa, con sus ganancias, y los 144,000 fueron dispersados. Sí, 144,000 de los que él hablaba, sí, pero ellos hicieron esta afirmación por un tiempo, e insisto, diferentes grupos hicieron y siguen haciendo esta afirmación de ser los 144,000. Nosotros no sabemos específicamente quiénes son. Ellos no son cualquier grupo de personas, no son cualquier grupo de cristianos de algún lugar específico o alguna secta. Ellos son claramente judíos. Ellos son de las tribus de los hijos de Israel. Y para que no haya ningún tipo de confusión, el Señor toma el detalle, se da a la explicación, a dar el detalle de mencionar a las 12 tribus y los 12,000 de cada tribu, y 12 veces 12 equivale a 144,000. Sí, leemos el versículo 5, él le está diciendo, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, y continúa y menciona cada tribu y 12,000 de cada tribu. Bueno, usted notará algo interesante, quizá usted se dé cuenta de este detalle interesante de que en la Biblia, siempre que se habla de las 12 tribus de Israel, en ocasiones ellas son nombradas de diferente manera, ¿sí? No siempre se habla de los mismos nombres. En otras palabras, en esta lista, en la lista de aquí de Apocalipsis, la tribu de Dan es omitida y también es omitida la tribu de Efraín. Si usted recuerda, cuando Jacob llegó a Egipto y se encontró con su hijo José, de quien él pensaba que estaba muerto, José trajo a sus dos hijos. Ahí leemos en Génesis 48, sí, que José trajo a sus hijos, a su padre Jacob, para presentárselos, ¿sí? Y él los trajo para que su padre los bendijera prácticamente. José los llevó en una posición tal
para que cuando Jacob colocara sus manos sobre sus dos hijos, acuérdese, y los hijos estaban enfrente, Jacob estaba como que en sentido contrario, a manera de espejo, ¿sí? Para que cuando Jacob orara por ellos para bendecirlos, su mano derecha quedara sobre su hijo Manasés y su mano izquierda sobre su hijo Efraín. Pero Jacob cruzó las manos, ¿sí? Y colocó la mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre Manasés. José le dijo: no, padre, espérate, Efraín es el más joven. Pero Jacob le respondió: yo sé lo que estoy haciendo. Sí, ahí usted lo puede leer en esa parte que le mencioné de Génesis. Sí, y ahí nos detalla que Jacob le dio la bendición a esos dos hijos, pero le dijo a José: estos dos son míos, ellos son mis hijos, y cualquier hijo que nazca luego de ellos serán tuyos, pero estos dos serán míos prácticamente, ¿sí? Y ellos, ¿sí? Efraín y Manasés, se convirtieron en tribus de Israel, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Así que ellos dos salieron de José, y quien era uno de los 12 hijos de Jacob, pero aún así, en ese sentido serían ya 13 tribus, ¿sí? Los 12 hijos de José más sus dos nietos, serían 13 tribus, ¿sí? Prácticamente. José se volvió en dos tribus, la de Efraín y la de Manasés. Pero a veces, y aquí hay algo interesante, en Apocalipsis, Manasés es mencionado como una de las tribus y José es mencionado, ¿sí? En lugar de Efraín, y la tribu de Dan es omitida. A veces cuando ellos mencionan las tribus, la tribu de Leví también era en ocasiones omitida, porque cuando ellos llegaron y distribuyeron la tierra para las 12 tribus, Leví no tuvo ninguna porción de la tierra porque ellos eran los sacerdotes, ¿sí? Y por eso ellos no tenían una porción, una sección de tierra exclusiva para ellos. Así que usted tiene a Efraín y tiene a Manasés. No había porción para la tribu de José en la distribución de la tierra cuando se dio a las diferentes tribus. Y haciendo esto, pues tenemos realmente 14 tribus cuando José es contado. ¿Sí? Cuando José es contado ya tenemos 14 tribus separadamente de Efraín y Manasés. Así es de que usted tiene dos que son omitidas, ¿sí? En los 12,000 de aquí. ¿Quiénes son omitidos? Dan y Efraín. En Isaías se habla acerca de cuando el Señor venga, será la reunión de Israel en la tierra de Dios, esa tierra que Dios ha prometido o prometió a su padre Abraham perpetuamente. Cuando ellos regresen a la tierra, cuando Jesús regrese y la tierra nuevamente sea distribuida a las 12 tribus, fíjese, es interesante que la primera tribu en obtener su porción será Dan. A pesar de que Dan no es sellada aquí en Apocalipsis. Esto significa que sobrevivirán algunos de ellos, pero no sin haber sufrido muchas de las aflicciones que vendrán sobre el mundo durante este periodo de la gran tribulación. Tal vez, y la pregunta obligada, la pregunta natural en este caso es que, digamos, ¿por qué no se mencionan a Dan? ¿Por qué no se menciona a Efraín? Creemos que la clave para responder a esta pregunta se encuentra en la historia del Antiguo Testamento. Por ejemplo, encontramos que Dan fue la primera tribu que cayó en la idolatría. Sí, usted lo puede leer en el libro de Jueces, capítulo 18, versos 30 y 31. Además, si usted recuerda, hermano, cuando estudiamos todo el semestre de la monarquía hebrea, cuando el reino de Israel fue dividido después de la muerte de Salomón, Jeroboam, el rey del norte, estableció dos centros oficiales de idolatría para su pueblo, uno ubicado en Dan, ¿sí? En Dan, y otro ubicado en Betel. Si usted recuerda el mapa que presentábamos ahí en clase, uno fue ubicado en la parte norte, así en la tierra de Dan, y otro en Betel. Betel es una ciudad de la tierra de Efraín. Si nosotros voy a dar así un rápido repaso a Éxodo 20, versículos 3 y 4, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Sí? Otro texto es Deuteronomio 16,
21 y 22 dice: no plantarás ningún árbol de acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual, fíjese, dice este versículo 22 de Deuteronomio 16, lo cual aborrece Jehová tu Dios. ¿Sí? Estos dos textos, la porción de Éxodo 20 y de Deuteronomio 16, nos recuerda que Dios aborrece, Dios odia la idolatría. Y si miramos ya no hacia la parte histórica, sino a la parte hacia adelante, hacia el futuro un poquito, hermano, en los tiempos del gobierno del anticristo, vemos que él intentará conducir nuevamente a Israel a renunciar a Dios y adorar a una imagen hecha a su semejanza. Él va a prohibir la adoración constitucional, lo que Dios estableció inicialmente. Él va a demandar, ¿sí?, que las personas lo adoren a él, que adoren a su imagen. Esto, la adoración al hombre, la adoración a la imagen, es la abominación de la que habló Daniel, ¿sí? La abominación desoladora que mencionó Jesús en el capítulo 24 de Mateo, versículo 15. Esta última expresión, ¿sí?, de idolatría, de adorar al hombre, de adorar las imágenes, como todas las anteriores, las que vimos ahí en la monarquía hebrea, cuando se establecen los centros de adoraciones con becerros de oro en la tierra de Dan, en la ciudad de Dan y en la ciudad de Betel, traerán juicio de Dios sobre el anticristo y sobre su reino. Por eso, en consecuencia, creemos que la omisión de Dan y de Efraín se encuentra directamente relacionada con el sentir de Dios hacia la idolatría. Paso a la tercera sección. La gran multitud vestida de ropas blancas. Versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Es algo maravilloso cómo el Señor realmente no mantiene una cuenta exacta para darnos cuántos convertidos había o cuántas personas había en ese lugar. Dice que eran unos 5,000 hombres, además de mujeres y niños, ¿sí? Eso lo encontramos en algunas otras partes, o habla acerca de multitudes que venían, pero nunca nos da números, ¿sí? Nos dice muchos eran sanados, pero no era cuestión de guardar estadísticas. Para el Señor Jesús nunca fue cuestión de guardar estadísticas. Creo que realmente Dios no está interesado en números así como que números exactos. A veces esto puede volverse esclavizante cuando comenzamos a contar las personas para saber cuántos había, ¿sí? Puede resultar en ocasiones, hermano, así bien esclavizante. Dios nos libre realmente de esta esclavitud, de estar pensando, cuántos vinieron, cuántos asistieron, cuántos pasaron al frente, cuántos fueron salvos. Usted, no encuentra al Señor en el Nuevo Testamento dando números así. Solo eran aproximaciones, sí, realmente. Solo Dios sabe, realmente solo Dios lo sabe, porque mucha gente puede pasar al frente, pero ¿quiénes fueron salvos? Solamente Dios lo sabe. Las personas dicen, ¿cuántos recibieron la salvación? Se preguntan. Yo no lo sé. Dios realmente es que lo sabe. Es algo que debemos dejar solamente a Dios. Él es quien realmente conoce quiénes son suyos, y eso es realmente lo importante. Bueno, así es que nos dice que había una gran multitud, ¿sí? Una gran multitud, la cual ninguno podía contar, y ellos no son Israel, ¿sí? No son Israel. ¿Por qué lo digo? ¿Sí? Porque ellos son, dice este versículo 9, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, ¿sí? Así que, hermano, amigo, las naciones están divididas en varias familias, en varios grupos étnicos, varios grupos de lenguas, y estas personas son justamente de todas partes del mundo. Dice, sigue diciendo el versículo 9, que estaban delante del trono. Sí, ahí en su Biblia, versículo 9, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidas de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí y las ropas blancas representan la justicia de Jesucristo, que es impartida por la fe. Así que estas son las personas que vivieron y que vinieron a la fe de Jesucristo. Las palmas son un símbolo de adoración. Recuerde usted cuando Jesús hizo su entrada triunfal, cuando él entró en Jerusalén,
todos los que estaban ahí estaban agitando justamente palmas, sí, agitaban sus palmas. Esto de agitar las palmas no es otra cosa más que un símbolo de adoración. Entonces, de esta manera, aquí, este gran número, esta multitud que ningún hombre podía contar, que son de todas partes del mundo y que están de pie delante del trono y delante del Cordero en la justicia de Jesucristo, lo están adorando. Si ese palmas en sus manos y batir esas palmas en sus manos, lo que están haciendo es adorar al Señor. Dice el versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Sí, están adorando al Señor, salvación a Dios, están adorando al Cordero. Dice el versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. El cielo tendrá un tiempo glorioso de adoración al Señor. Si usted se encuentra incómodo para actualmente adorar al Señor, en el cielo se sentirá mucho más incómodo. Pero si usted, cuando va al templo, hermano, o en su casa, donde quiera que usted adore al Señor, si usted ha descubierto ese gozo, ¿sí? Si usted ha descubierto la bendición de solo adorar a Dios, entonces usted se sentirá realmente como en casa cuando esté ahí en el cielo, porque estaremos adorando a Dios. Y hay tanto, realmente hay tanto, hermano, hermana, amigo, hay tanto por lo cual debemos adorarle, hay tanto por lo cual estamos agradecidos, o debemos estar agradecidos. La verdadera alabanza es la que surge de manera espontánea, ¿sí? La que surge de manera natural, sin que nadie nos obligue, la que emana de nuestra vida, de nuestros corazones, cuando reconocemos la bondad de Dios, cuando reconocemos la gracia de Dios, las bendiciones de Dios. A Dios le agrada bendecir a su pueblo, es una realidad. Usted ha sido bendecido por Dios, yo estoy seguro de ello. Yo he sido bendecido por Dios, hemos sido bendecidos por Dios, porque a Dios le agrada bendecir a su pueblo. Y las bendiciones de Dios muchas veces apelan a nosotros a que demos una respuesta espontánea, una respuesta natural de alabanza y decir: oh Señor, eres tan bueno, oh Señor, te amo. Y esta espontaneidad de alabanza es lo que realmente es la verdadera alabanza. Sí, acuérdese, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, de manera natural. Muchas veces, quizá ustedes estén en algunos servicios donde al frente hay una especie como de animadores, lo hemos visto actualmente en muchas redes sociales, donde hay una especie como de animadores intentando alentar a las personas a alabar al Señor, ¿sí? Porque queremos que Dios nos bendiga esta noche y demás. Sí, hay una especie como de estímulo emocional entre las personas. Pero si yo estoy alabando al Señor para obtener una bendición, esa no es una verdadera alabanza. Eso realmente es egoísmo. En cambio, si yo reconozco cuando busco a Dios y si usted está ahí en esa escena celestial y se da cuenta, dirá: wow, esto es glorioso. Saldrá de usted una alabanza espontánea. Nadie le tendrá que decir: adore a Dios. Nadie le tendrá que decir: aplauda. No, nadie tendrá que decirle eso. ¿Por qué? Porque estaremos alabándole, estaremos adorándole a Él de manera natural, de manera espontánea, de manera genuina, ¿sí? Estaremos entrando para ver al Dios que creó el universo. Estaremos ahí para ver al Hijo de Dios, quien vino y entregó su vida, se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Estaremos allí en esa gloriosa multitud y le aseguro que será una alabanza espontánea, sin obligada, una alabanza natural por todos en ese lugar. Cada nuevo grupo que llega, porque vamos a ver que son diferentes grupos, cada nuevo grupo que llega, nosotros vamos a sorprendernos en esa escena majestuosa y diremos: alabado sea el Señor, gloria sea a Dios. Y es interesante, sí, es interesante. Estos ancianos parecen siempre estar cayendo sobre sus rostros en adoración a Dios. Dice el versículo 12, perdón, que ellos decían: amén,
la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza. Pareciera que cada vez que ellos le alababan a él, que ellos alababan a Dios, estaban agregando algo, ¿sí? Fíjese, es acumulado, ¿sí? Bendición, luego gloria, luego sabiduría, luego acción de gracias, luego honor, luego poder, luego fortaleza. Es maravilloso, le están agregando algo por la bondad, por la grandeza de Dios que se expande en sus mentes. Es como que van comprendiendo lo que es realmente la presencia de Dios. Más y más ellos ven la bondad de Dios, más y más ellos ven la gracia de Dios. De esta manera ellos van ampliando, van expandiendo la adoración, y es una adoración que va creciendo, ¿sí? Que se va expandiendo, y me gusta mucho esto. Bueno, si regresamos un poquito atrás, en el comienzo, cuando estudiamos las lecciones pasadas, los ancianos dicen: tú eres digno, Señor, de recibir la gloria, el honor, porque tú creaste todas las cosas. ¿Sí? Recuerda las lecciones pasadas que estudiamos. Sí, así que ahí está la gloria y el honor. Pero luego, cuando el Cordero toma el rollo en la mano derecha, entonces nosotros decimos: digno es el Cordero de Dios de recibir a la alabanza, a la gloria y el honor. Si usted recuerda, lo estudiamos clases pasadas. Y luego, cuando se unen los demás, fíjese, estamos viendo cómo va creciendo, cómo se va expandiendo la alabanza, ¿sí? Cuando se unen los demás, aparte de los 24 ancianos, la alabanza se expande, la alabanza crece aún más, y se dice la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza. Es una adoración que va subiendo de nivel, subiendo de nivel, subiendo de nivel. Es maravilloso. Versículos 13 y 14. Dice: sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dice: y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas. Hay una pregunta: ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Sí, aquí Juan está diciendo: yo no sé, dímelo tú. Básicamente lo que está haciendo aquí. Los ancianos le dicen: ¿quiénes son estos en sus vestiduras blancas? ¿De dónde han venido? Juan le dice: tú lo sabes. Así que él le explica a Juan en los versículos en adelante. Dice: él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así que él identifica a estas personas como aquellos que salieron de la gran tribulación. Yo creo realmente que el gran periodo de avivamiento, como el mundo nunca antes ha visto, va a tener justamente lugar, va a ser inmediatamente después del rapto. Pienso que habrá tantas personas que se han mantenido al margen del cristianismo, habrá tantas personas que no se han comprometido, que sí se han oído el mensaje, pero no se han comprometido. Ellos aprecian quizá el evangelio y aprecian a aquellos quienes conocen al Señor, quizá han sido testigos por mucho tiempo, y no me refiero a testigos de Jehová, sino que han visto, mejor dicho, cómo Dios se ha manifestado durante mucho tiempo, y de repente, ¿sí? Cuando acontece el rapto, como dice la palabra del Señor, en un abrir y cerrar de ojos, cuando acontece el rapto, habrá un conocimiento, un despertar de lo que sucedió. Créame realmente, habrá muchas personas en ese día, muchas personas arrepentidas, muchas personas postradas sobre sus rodillas, clamando por la misericordia de Dios y por la gracia de la salvación, ¿sí? Se darán cuenta que la iglesia fue llevada, y ellos tenían el conocimiento, pero simplemente no se comprometieron. Recordemos que al abrir el quinto sello, ¿sí? Del capítulo 6 que estudiábamos anteriormente, específicamente en el versículo 9, ¿sí? Él ve las almas que estuvieron bajo el altar de quien fue asesinado por el testimonio que ellos mantenían. Y ellos clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Estos son los que fueron martirizados durante el gobierno del anticristo. Estos son aquellos que sintieron que era necesario quitar de la tierra para que el anticristo pudiera consolidar su poder. Fíjese, a mí me resulta interesante
que los defensores de la nueva era, ¿sí? Lo que estudiamos el semestre pasado cuando hablábamos de apologética, ellos dicen que tendrá que haber, o lo que ellos llaman así, una limpieza de la tierra antes de que ellos puedan establecer realmente la nueva era. Así le llaman ellos, una limpieza de la tierra. Y ellos hablan de más de 2 millones de personas siendo barridas de la tierra, de tal manera que ellos puedan establecer su nuevo reino, el reino de la nueva era aquí sobre la tierra. Y eso, lo que les estoy comentando, está en sus escritos. Realmente no les recomiendo que los lea, pero hay quienes los leyeron y citan estos textos de la necesidad de limpiar la tierra, de dar muerte a aquellos que se interponen en el camino de la utopía que ellos han planificado para establecer esta tierra. Fíjense, ellos ya lo están planeando, pero en fin, de esa manera. Aquí hay un gran número de personas. En el capítulo 6, bajo el quinto sello, su número aún no está completo, ¿sí? De esta forma, ellos están todavía así en stand-by, están en espera. En espera hasta que se complete la cantidad. Aquellos que han de ser martirizados, aquellos que han de ser torturados. Así que ellos están clamando: Señor, ¿hasta cuándo más tomarás venganza? Y claman a gran voz diciendo: oh Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo esperas para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y él les dio a cada uno una vestidura blanca. Sí, aquí están las vestiduras blancas. Él le dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Versículos 10 y 11 del capítulo 6. Entonces ahí vemos las vestiduras blancas. Y aquí en el capítulo 7, él nos lleva hacia estos que han clamado por venganza sobre aquellos que tomaron sus vidas. El número ahora está completo. En el 6 está incompleto, en el 7 ya está completo, y ahora son llevados a esta hermosa escena celestial. Ellos han salido de la gran tribulación y ahora están en el cielo. Ellos ahora toman ese lugar, pero importante, ellos no son la iglesia. Importante, recalco, no son la iglesia. Si hubieran sido la iglesia, Juan los hubiera conocido cuando él dice: ¿quiénes son estos o de dónde son? Esta es iglesia, yo soy parte de ella, quizá pudo haber dicho, ¿sí? Pero Juan no sabe quiénes son. Ellos son un grupo con el que Juan no está familiarizado, no son la iglesia. Es interesante que cuando lleguemos al capítulo 20 del libro del Apocalipsis, y ahí en la imagen celestial, en el versículo 4, Juan dice: también vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Sí, Apocalipsis 24. Esta es la iglesia. Sí, esta es la iglesia. Jesús dijo: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Capítulo 3, versículo 21. Entonces, los que están sentados en los tronos son iglesia. Los que están de pie en vestiduras blancas no son iglesia. Pablo dice a los corintios: ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? Dice nuevamente Pablo: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más en esta vida? Sí, eso lo encuentra en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 3. Sí, entonces así que este primer grupo que Juan ve en el capítulo 20, versículo 24, ese sí es la iglesia. En sus tronos, ¿sí?, se les entrega para juicio. Pero luego Juan dice: también vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio y de la palabra de Dios, ¿sí? Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años, ¿sí? Capítulo 20, versículo 4. Así que el segundo grupo
Aquí Juan ve al segundo grupo, y el segundo grupo es este que tenemos aquí justamente en este capítulo 7, quienes fueron martirizados durante el periodo de la gran tribulación. Fueron asesinados por el anticristo porque se rehusaron a seguir su programa, ¿sí? Porque se rehusaron por ese rechazo a adorarlo a él. Ellos rehusaron colocarse la marca que él estaba colocando a los demás para marcarlos como propiedad de él. Ellos rehusaron realmente entrar en ese sistema económico de recibir la marca para poder comprar, para poder vender. Ellos escogieron la muerte antes que servir al anticristo. De esta manera es como fueron asesinados, por rehusarse a adorar al anticristo. Millones sin duda. Dice, una gran multitud que nadie podía contar. Y ellos están ahí en el cielo porque han sido martirizados por su testimonio. Ahora, para que usted no piense, bueno, es genial, yo esperaré. Yo viviré ahora y luego cuando la iglesia sea raptada me pondré serio delante de Dios y no me dejaré marcar por la bestia y dejaré que me maten. Permítame decirle esto, no lo piense así, no tenga esa idea, por favor. Permítame decirle, si usted no vive para Jesús ahora que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, me pregunto si usted será capaz de morir por Jesucristo en la gran tribulación, ¿sí? Es más importante que usted viva para Jesús ahora, y entonces usted estará con la iglesia, porque la iglesia será raptada. Estos son los que vienen de gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Como ya hemos dicho, las vestiduras blancas representan la justicia de Dios por fe. Encontramos que la iglesia, sí, también está vestida de lino blanco, de lino puro, de lino resplandeciente, que es la justicia de los santos. Nosotros somos justos no por las obras que hacemos. Somos justos y somos contados como justos por nuestra fe en Jesucristo, y esta es la diferencia entre estos dos grupos. Pablo, el apóstol, si recordamos, cuando era Saulo, él estaba intentando ser justo por sus obras. Cuando era un fariseo, él intentaba hacer todo lo que fuera justo según él. Sí, él hacía su mejor esfuerzo para guardar la ley, y él como él la comprendía, porque hasta él mismo dijo, acerca de la justicia que es por la ley, soy intachable, ¿sí? Quiero decir que realmente él estaba trabajando en eso, pero luego él dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Esto lo escribió a los Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Él una vez tuvo esto, ¿sí? Pero ahora la justicia que es de Cristo a través de la fe, esa es la justicia que Dios acepta. Sí, la justicia, como estamos viendo aquí, la justicia que es de Cristo a través de la fe. Así que ellos lavaron sus vestiduras, las hicieron blancas en la sangre del Cordero. ¿Qué puede limpiar el pecado? ¿Qué puede quitar las manchas del pecado? ¿Qué es lo que puede quitar el daño del pecado en la vida del hombre? Nada, solamente la sangre de Jesús. Hermano, qué hermoso es ese torrente de pureza. Le invito a que se acerque a este torrente hermoso. Por eso están delante del trono, dice el versículo 15. Sí, por eso están delante del trono. Nuevamente, esto muestra que ellos no son la iglesia, ¿sí? Porque ellos están delante del trono de Dios, dice el versículo 15, y le sirven de día y de noche en su templo. La iglesia no tiene nada que ver, no tiene nada que hacer con el templo. La iglesia es la novia de Cristo, y nosotros vivimos y nosotros reinamos o viviremos y reinaremos con Él. ¿Por qué? Porque somos su novia. Él dice en San Juan 15:15, ya no los llamaré siervos, ¿sí? Aquellos que
hacen el trabajo. No les llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Así que ahí estamos nosotros, y en esta escena estamos nosotros como la novia de Cristo. Ellos los recién llegados llegan y tienen una posición inferior sirviendo, están como siervos sirviendo allí en el templo. Dice el versículo 15, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre de ellos. Le comento, hermano, amigo, estar ahí será grandioso. Realmente no importa qué categoría se tenga, solo estar ahí será grandioso. Sí, dice, y el que está sentado en el trono, o sea Dios, extenderá su tabernáculo sobre de ellos. Versículo 16 dice, y no tendrán hambre. ¿Cuál hambre? Regresando al tercer sello, usted recuerda la lección pasada, recordando al tercer sello que vimos en el capítulo 6, versículo 15, versículo 5, sí, capítulo 6, versículo 5, en tercer sello, habrá una gran hambruna. Vimos que habrá una gran hambruna sobre la tierra luego de la guerra. Durante la guerra, las batallas, probablemente la guerra nuclear, muchos suministros de alimentos de la tierra serán destruidos o serán contaminados por la radiación. El hambre destruirá a muchas personas, incluso más que en los días actuales. Hoy vemos gran hambruna, pero en aquel día será peor, ¿sí? De esa manera, estas personas que están en la gran tribulación experimentarán hambre, ¿sí? Experimentarán una situación tremenda, y estas personas serán llevadas a la escena celestial, y vemos lo que dice aquí, ya no tendrán hambre, ¿sí? de ese tercer sello. Versículo 16 dice, ni tendrán sed. Cuando avanzamos en el libro del Apocalipsis, encontraremos que Dios va a castigar a todos los suministros de agua fresca, de agua pura, de agua potable en la tierra. No serán ya más potables porque serán contaminados, ¿sí? Así que las personas, pues lógicamente también pasarán por sed, porque el agua no se podrá beber, estará contaminada. Versículo 16 sigue diciendo, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Se nos dice que a medida que los juicios de Dios avancen, ¿sí? Lo vamos a estudiar más adelante. Acuérdense, estamos hablando de paréntesis explicativos, sintéticos, estas frases que le comenté un principio. Se ampliará más este tema. Bueno, pero vamos a ver que a medida de que los juicios de Dios avancen, Dios le dará poder al sol para quemar a los hombres que viven sobre la tierra. Se quemarán por el gran calor del sol. Así que ellos han pasado por esto, ¿sí? Ellos han experimentado algunas de las dificultades de la gran tribulación, el hambre, la sed y el sol quemante. Pero ahora, en esta escena, ellos son libres de todo eso. Ellos están ya en el cielo, están lejos de las calamidades y de todas las catástrofes que han experimentado, porque no estuvieron listos cuando el Señor se llevó a su iglesia. Por eso se quedaron ahí, pero en esta parte pues ya han sido llevados. Versículo 17. Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ellos están en el cielo, pero será un duro camino, ¿sí? Será un duro camino. Usted no querrá tomar este camino. Créame, en verdad usted no querrá o no debiera querer tomar este camino. Usted no querrá estar aquí en la tierra cuando el juicio de Dios comience a caer, ¿sí? Como Jesús dijo en Lucas 21:36, más velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y así, yo quiero estar en medio de aquellos que están en el capítulo 5 en vez de los que están en el capítulo 7. ¿Sí? Recuerde lo que estudiamos en el capítulo 5. Es mejor estar con los del capítulo 5 que los del capítulo 7. Y yo quiero estar delante del Hijo del Hombre antes de que comience la gran tribulación sobre la tierra, ¿sí? En lugar de estar aquí e ir en pos del camino difícil. Hay una manera fácil de ir y hay una manera difícil de ir. Realmente todo depende de usted. Oremos a Dios. Padre eterno y poderoso, te agradecemos que tu palabra es tan clara, que tu palabra es tan
verás, Señor, que nos muestra las dos formas en que podemos llegar hacia ti. Pero te suplicamos que nos ayudes para estar listos, viviendo en santidad, viviendo en amor, viviendo en fe, viviendo en gratitud, para que cuando tú vengas por tu iglesia seamos tomados, seamos arrebatados para estar delante de ti antes que acontezca la gran tribulación. Ayuda, Señor, a aquellos que aún no se han decidido. Quita de sus mentes esa idea de quedarse o de llegar a ti a través del camino difícil. Guárdales y permite, Padre Santo, que puedan ser librados de todas estas calamidades, que puedan ser librados de todos estos asuntos tan horrendos que acontecerán en la tierra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos muestras el camino correcto. En el nombre de Jesús. Amén. Empiece desde ahora a adorar a Dios. Empiece a entregando su vida a Dios, al Señor, diciendo: la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga.